Muchísimas gracias, Diana. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo, así que seguimos invitando a todo el público asistente que sea tan amable de seguir y de compartir este evento a través del canal de YouTube Oratoria El Universal. Pues bien, queridos amigos, estamos listos para dar inicio con este inigualable evento. Y para ello, quiero presentarles a quienes habrán de fungir como jurado calificador, quienes tendrán la difícil tarea de evaluar todas las capacidades, las aptitudes de cada uno de nuestros competidores. Nos honra como presidente del jurado un hombre que ha escrito bastantes libros sobre oratoria y que es un referente obligado de la oratoria mexicana, el licenciado Carlos Francisco Aquino López. Bienvenido, maestro. Como vocales, un joven con una amplia trayectoria política que en la anterior legislatura federal fue no solamente de los diputados más jóvenes, sino también presidente de la Comisión de Juventud de la 62ª legislatura y uno de los mejores oradores de la anterior legislatura, el licenciado José Luis Oliveros Usabiaga. Bienvenido. Un experto también en comunicación, el maestro Juan Vázquez Colmenares. Bienvenido, maestro. Por supuesto, el día de ayer tuvimos la fortuna de escucharla, una de las mejores periodistas y comunicadoras de nuestro país, también será vocal, maestra Alejandra Cuyén Benítez. Bienvenida. Y por supuesto, nuestra campeona del año pasado, la maestra Mar Grecia Oliva Guerrero. Bienvenida. A continuación, el maestro Carlos Francisco Aquino López tendrá el uso de la palabra para dirigir los trabajos de este concurso. Mucho éxito a todos los competidores. Muchas gracias. Quisiera pedirle, por favor, a la campeona nacional, Mar Grecia, nos haga el favor de explicar esta etapa, en qué consistirá y cómo la desarrollaremos. Por favor. Muy buenos días. Una vez realizado el sorteo, vamos a solicitar que el concursante que tenga el número 1 pase a elegir su tema. Una vez que lo conozca y que lo haga público frente a todo el auditorio, esperaremos 8 minutos para que él pueda disponer de este tiempo para prepararse y una vez que concluya este tiempo lo llamaremos a tribuna. Antes de que inicie su discurso, llamaremos entonces a la persona que tenga el número 2, quien en ese momento seleccionará su tema y pasará detrás del escenario al mismo tiempo que su compañero diserta su tema y así sucesivamente hasta que cada una de las participaciones llegue a su fin. El tiempo de preparación es de 8 minutos, por lo que se ajustará el tiempo según termine la persona de disertar su tema. Recordamos que el tiempo en el que ellos deberán disertar es de mínimo 5 minutos y de máximo 8 minutos. Para estos efectos, al minuto número 5, sonará por primera vez la campana, indicando que le quedan 3 minutos de participación. Al minuto 6, nuevamente sonará la campana, indicando que tiene ya únicamente 2 minutos para cerrar. Según una convención establecida por los integrantes del jurado calificador el día de ayer, les solicitamos que sean respetuosos de los tiempos, ya que se tomarán medidas severas para aquellos que no acaten el tiempo tope, el tiempo límite de 8 minutos con 0 segundos. Dicho todo esto, llamamos entonces, regresamos con la conducción. Llamamos a Luis Miguel López García. Por supuesto, el aplauso para que empiece a haber buena vibra para los competidores.
Quintana Roo. Tema número 4. ¿Nos podría confirmar, por favor, el jurado qué tema es? Tema número 4, tecnologías para una educación universal. Tecnologías para una educación universal. Lo invitamos a que tenga estos 7 minutos y pues mientras nuestro próximo orador en turno va preparando, déjenme platicarles un poco respecto de las personas que tenemos la fortuna de estar como parte del equipo del Universal en este evento. En la conducción nos acompaña mi compañera y amiga Diana Luz del estado de Oaxaca, una gran oradora. Les pediría un fuerte aplauso para ella, que se encuentra en la pantalla. Gracias, Diana. Su servidora también ha tenido la fortuna de estar como oradora, Marisela Gastelú, y créanme, a todos los jóvenes que están presenciando este evento, que nos acompañan de Tlaxcala, de las escuelas secundarias, preparatorias, los invitamos a que participen en el siguiente año, ya que tendremos uno de los eventos más importantes. Hablamos del centenario del periódico más importante de este país, que es El Universal. Hemos visto que le aplaudían fuertemente a un estado, el estado de Tlaxcala, y nos da mucho gusto que siempre las sedes apoyen a su representante. Y pues quisiera saber también la opinión de mi compañera y amiga Diana Luz, si ya tiene algún favorito, qué vamos a evaluar, si queremos que ganen nuestros estados. Lo importante es que hoy cada uno de ustedes aprenda todo lo que es la oratoria y el debate público. Diana Luz. Muchas gracias, Marisela, por esta presentación inmerecida. También reconocer tu trayectoria y capacidad, no solamente en la oratoria y en el debate, sino también tu capacidad política. Sabemos que fuiste candidata a diputada federal en el proceso antepasado. Bueno, esto habla también de la calidad de la oratoria que tiene cada uno de los participantes. Es un honor y una fortuna poder compartir contigo este escenario y bueno, haber sido invitada por la Fundación Ili Ortiz, por nuestro amigo el licenciado Enrique Bustamante, que con todo el equipo y staff técnico que a lo mejor no se ve en pantalla, pero que allá en cabina y atrás del escenario hace un esfuerzo increíble, un esfuerzo enorme, porque todo este evento pues salga a la perfección. Hemos también ya incluido esta modalidad de la transmisión en vivo. Muchos oradores y oradoras están pendientes a través de sus estados, por el canal de YouTube, por el Twitter también, que es @oratoria el Univer, para que puedan seguirnos. Ahorita vamos a poner en pantalla el nombre completo de la transmisión en Twitter, para que podamos también compartirla con quienes nos escuchan y con quienes nos ven a través de las pantallas de internet. Y sí, efectivamente, Marisela, vemos algunos rostros ya conocidos y que han intentado en diversas ocasiones o en ediciones pasadas del certamen de oratoria y debate público del Universal, pues coronarse como campeones y campeonas, y que ahora lo intentan nuevamente. Vemos también rostros nuevos de jóvenes que desean hablar a nombre de sus estados, hablar por su país, y siempre es una experiencia muy rica, es una experiencia muy nutritiva, no solamente escucharlo, sino estar en este escenario, porque hablar por México y hablar por nuestras comunidades pues implica una gran responsabilidad. Vemos también un mayor número de presencia femenina, 8 mujeres en este certamen. Por supuesto, un honor tener a la primera campeona nacional de este certamen, a Mar Grecia Oliva, quien también engalana este evento con su presencia. Y bueno, también es importante destacar pues esta experiencia para los alumnos y alumnas que hoy nos acompañan y que a lo mejor es su primer contacto con la oratoria, o quizá pues bueno sea motivo también para que el próximo año puedan participar y busquen pues un lugar aquí en la edición de Tlaxcala a nivel estatal, y por qué no pensar que uno de los que hoy nos acompañan, hombres y mujeres jóvenes, pues puedan aspirar a representar a su estado en este certamen y coronarse campeones o campeonas. Sin duda es una experiencia increíble, Marisela, que bueno, habremos de estar compartiendo pues durante estas últimas horas. El debate también seguramente va a ser otra fase que nos va a demostrar la calidad y pues esta preparación de cada uno de los oradores. Así es, Diana, muchas gracias. Yo ya estoy nerviosa, ya quiero que inicie. Tan nerviosa estaba y en el mes patrio que ya quería que cantáramos ese hermosísimo himno del estado de Tlaxcala. De verdad, no sé si le sucedió a los oradores, pero la piel se nos ponía chinita. Al público le sucedió también que mientras cantaban, que interpretaban ese himno, de verdad se contagiaba
el sentimiento de cariño y de amor por este estado. Déjenme platicarles que por esta ocasión este certamen es totalmente diferente y se coloca siempre como el mejor a nivel nacional e internacional. El día de ayer quienes pudieron acompañarnos presenciaron el primer foro de la oratoria. Foratoria 2015, ¿de qué trató? Llamamos a varios expertos en el área de la comunicación para que nuestros competidores, los representantes de cada entidad, sepan que hoy en día no solamente se trata de decir discursos bonitos, sino también de proponer, dar ideas, llamar al público mexicano a la acción y construir poco a poco un país mejor. Por eso este año es uno de los mejores y más importantes concursos. Ustedes nos ayudan a hacerlo posible. El periódico El Universal está listo para que el siguiente año, en el centenario, muchos jóvenes tlaxcaltecas puedan competir y, ¿por qué no?, también ser campeones de su estado, de su entidad, representar a su universidad, a su secundaria, a su prepa y ser campeones nacionales el día de mañana. Los jóvenes oradores representantes han venido de todo el país. Lamentablemente hay dos competidores que por razones ajenas a ellos, por cuestiones incluso del clima, no han podido estar con nosotros, pero a ellos les enviamos un afectuoso abrazo. Saben que el periódico El Universal siempre los respaldará y esperamos verlos el siguiente año. Diana, yo ya quiero que esto inicie, estoy muy nerviosa, le rogaría a los chicos del comité organizador nos indiquen si está listo nuestro primer competidor e invitarlos a todos, aunque tengamos a ese favorito de Tlaxcala que es nuestro representante, nos apoyen brindándole un fuerte aplauso a todos y cada uno de los representantes estatales, porque ellos son mujeres y hombres que ya han logrado vencer las pruebas en sus municipios regionales, municipales, para estar en esta gran final. Creo que ya estamos listos, así que en breve estaremos escuchando al primer orador. Muchas gracias. Y llamamos, por favor, al segundo orador. Al parecer es de Aguascalientes, Iris Nayeli, para que vaya sacando su tema, su número de improvisación y tema. Qué silencio. Tema de participación número 12. 12 o 2. 12, gracias. El tema es cómo detonar la investigación científica y tecnológica en nuestro país. Muy bien. Pues invitamos entonces a nuestro primer participante para que dé inicio con este certamen. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las necesidades de la vida. Con la venia del honorable jurado calificador, compañeros participantes y público que nos acompaña en este bello teatro. Mi nombre es Luis Miguel López García. Represento al bello estado de Quintana Roo, donde el sol baña con sus primeros rayos al territorio mexicano. Mi tema a disertar en esta justa tan importante de la palabra es el de tecnologías para una educación universal. Actualmente nos encontramos en la era del acceso a la información, en la era de la tecnología, donde una persona en la sierra o en la selva, en la ciudad o en el campo, a través de una conexión a Internet, puede tener acceso a más información de la que tuvo el presidente de Estados Unidos hace 20 o 30 años. Actualmente los libros electrónicos están desplazando a los libros de texto impresos. Actualmente las videoconferencias con maestros alrededor del mundo están reemplazando el tener que estar en las aulas. Ya no tenemos que estar tanto tiempo encerrado en una biblioteca, porque a través de nuestra computadora portátil nosotros podemos tener acceso a la biblioteca más grande del mundo. Las bibliotecas digitales son una nueva herramienta para que nosotros podamos hacer del alcance universal toda la información que nosotros podemos encontrar en la red.
Por lo tanto, nosotros tenemos que atrevernos a innovar, tenemos que emprender. Estamos en una encrucijada. Si seguir por el camino fácil, seguir actuando, pensando y siguiendo educando de la misma manera, o si tomar el camino difícil, el de emprender, el de atrevernos a innovar, el de tomar una nueva alternativa, el de aspirar a darle una mayor oportunidad a toda la gran cantidad de jóvenes, niños y mujeres mexicanas que no pueden acceder a una escuela. Es tratar de visualizarnos más como un país de primer mundo, aspirar a ser más como Finlandia, como Alemania y como Japón, en lugar de tratar de compararnos con los países que nos rodean. Es tomar la oportunidad para lograr esta universalización de la educación, porque nosotros tenemos que tener la prioridad y en el centro del modelo educativo a los alumnos, porque la realidad socioeconómica orilla a muchos a abandonar la escuela porque tienen que entrar al campo de trabajo. ¿Y por qué darles a elegir entre si comer o estudiar? ¿Por qué no darles las herramientas para que ellos puedan seguir sus estudios y puedan trabajar a la vez? ¿Por qué no darles las herramientas para que puedan progresar en la vida a la vez de que están garantizándole la estabilidad a su familia? Es por eso que universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México ofrecen el sistema de universidad abierta y a distancia, donde ofrecen igual titulación para que todos los jóvenes, niños, adultos puedan aspirar a terminar su carrera en el plazo y en el tiempo en el que ellos decidan. También podemos atrevernos a vislumbrar un poco más allá, como el Massachusetts Institute of Technology, donde pone al alcance de su portal toda la información, conferencias e investigaciones de todos los docentes al alcance de toda la población de forma gratuita, para que todos puedan aprender, para que todo aquel que tenga gusto por la tecnología y por la ciencia no necesite desplazarse y no necesite pagar cuotas exageradas en una universidad de Estados Unidos, para que no tengan que desplazarse de sus lugares de origen, para que no tengan que cambiar su lugar de residencia, simplemente para poder aspirar a tener una mejor vida. Es por eso que nosotros también tenemos que atrevernos a innovar. Existen diferentes oportunidades, portales en línea como el de Coursera, donde se le da acceso a las personas para que tomen de forma gratuita cursos provenientes de las mejores universidades, con los mejores maestros, donde a través de videoconferencias, a través de lectura de libros electrónicos, a través de correo electrónico, podemos estar en contacto con diferentes personas alrededor de todo el orbe. Esta es la era de la tecnología, esta es la era de las telecomunicaciones, donde a través de un mensaje de texto, a través de un mensaje de WhatsApp, nosotros podemos resolver nuestras dudas, podemos platicar con los maestros investigadores en cualquier parte del mundo. Ya no es una limitante el hecho de que pertenezcamos a una comunidad, el de que pertenezcamos a un país. Tenemos que atrevernos a innovar. Ejemplo de esto está el mexicano Jordi Muñoz, de 27 años, que no fue aceptado en el Politécnico ni en la UNAM. Proveniente de un hogar roto, embarazó a su novio y tuvo que emigrar a Estados Unidos, pero siempre sintió afición por la tecnología y la robótica. A través de esos portales en línea, él empezó a aprender cómo desarrollar su propia tecnología, cómo desarrollar sus propios modelos robóticos, y hoy es uno de los millonarios más jóvenes que existen. Es un ejemplo de un mexicano que, a pesar de que no fue aceptado en la educación institucional y presencial, se pudo desarrollar a través de las oportunidades que nos ofrece la tecnología, a partir de esas oportunidades que nos ofrece la era de la globalización. Es por lo tanto que nosotros tenemos que atrevernos a soñar en grande. Se rieron de Josefina cuando propuso regalarle iPads a todos los niños. Decían que es un costo excesivo, que es una inversión que no va a ser redituable. Actualmente hemos visto cómo el gobierno federal ha repartido tabletas a varios niños de primaria. Lamentablemente los padres no comparten esta visión de primer mundo, no comparten esta visión de que la tecnología les va a dar el acceso a la información, porque muchos lamentablemente las venden simplemente para obtener ingresos y poder comer unos cuantos días. Tenemos que atrevernos a ver más allá, ver en la educación la oportunidad del progreso, ver en la educación la oportunidad de desarrollar ciencia y tecnología, de dejar de depender de las importaciones y empezar a desarrollar nuestros propios productos. Es entonces que tenemos que atrevernos a la era de la digitalización, ya que nosotros, si hacemos esta inversión, un libro nunca dejará de ser obsoleto, un libro de datos, un libro de cifras, porque nosotros podemos estarlo actualizando periódicamente para que los niños de hoy, de mañana, de 10 años, simplemente puedan estar al acceso de toda la información, sin tener que estar reimprimiendo libros por errores garrafales que vemos y que son lamentables, sin tener que estar reimprimiendo y gastando, porque también los libros de texto es un costo excesivo. Si nosotros invertimos en la innovación, si nosotros invertimos en la tecnología, podremos desarrollar un mejor futuro. Atrevámonos a cambiar la realidad con el importante y el extraordinario poder de los sueños mexicanos. Muy bien, él fue nuestro primer competidor.
Y antes de escuchar a nuestra segunda competidora, llamamos para que elija su tema del estado de Colima, Arnoldo Delgadillo Grajeda. Arnoldo Delgadillo Grajeda, del estado de Colima, tema número 7. El tema número 7, la obesidad infantil y la carencia alimentaria. Muchísimas gracias. La obesidad infantil y la carencia alimentaria. En lo que nuestro tercer competidor prepara su tema, damos la bienvenida del estado de Aguascalientes a Iris Nayeli Cardona Reyes. Se dice que la ciencia y la tecnología, hoy por hoy, en las sociedades del conocimiento y la información, son necesarias para que el hombre y la sociedad entera tengan un progreso en este mundo que está coludido en todos los males que enferman a la propia humanidad. Con la venia del honorable jurado calificador, compañeras y compañeros artesanos de la palabra libre, público que se concentra en este teatro mágico de Tlaxcala para escuchar a los jóvenes de la geografía patria hablar sobre cultura general. Me ha tocado en suerte hablar sobre un tema de vital importancia para nuestra sociedad. ¿Cómo detonar la cuestión tecnológica y científica en nuestro país? Habrá que analizar si son los científicos quienes tienen el presupuesto nacional para crear estos proyectos de investigación. Habrá que preguntarse si la tecnología en nuestro país ha sido prioritaria para poder subsanar temas que sin lugar a dudas nos interesan, como el tema de la salud, como el tema de la economía y sobre todos estos, el tema de la educación. Es preciso, amigas y amigos, traer a colación que es la ciencia y la tecnología aquel progreso con el que inicié mi discurso. Ya se ha hablado a través del mundo que es precisamente los hombres de ciencia quienes encabezarán un futuro prometedor para las naciones. Sin embargo, veo con tristeza que en nuestro país no es así, ya que, si bien es cierto, se ha entregado algunos instrumentos tecnológicos en las aulas educativas de nuestro país, no es posible, señoras y señores, que pidan que aprendan nuestros niños cuando ni siquiera se tienen los servicios básicos de luz y agua potable. No es posible, señoras y señores, que un futbolista o que una figura de entretenimiento gane más que un científico que está en busca de la verdad. Esto, sin lugar a dudas, enajena los pensamientos de la sociedad y hace que la ciencia y la tecnología sea un tema poco prioritario para nuestro país. Sería prudente que principalmente en los programas y planes de educación la ciencia y la tecnología se promueva con los insumos básicos. Sería prudente también que aquellos maestros que enseñen la curiosidad,
la pregunta, el cuestionamiento y el análisis del mundo que nos rodea a aquellos a los que enseñan. Sin embargo, veo preocupada que nuestro país aún se encuentra en una situación vulnerable. Solamente el 16.2% es destinado a la ciencia y la tecnología. No tenemos instancias que realmente promuevan y que detonen en nuestro país este tema y que lo lleven a una realidad. Creo que la posibilidad de que la ciencia y la tecnología se desarrolle en nuestro país es todavía una utopía. No es posible, señoras y señores, que los avances tecnológicos de nuestro gran México se queden estancados por la falta de dinero. No es posible, amigas y amigos, que la ciencia y la tecnología sea tomada como un tema menos importante porque no se entienda. Tenemos en nuestro país grandes personajes preocupados porque la ciencia y la tecnología sea una realidad. La requerimos en los hospitales y en las escuelas, en la sociedad en general, que hace uso de estos medios, no para llevar una vida más cómoda, sino para hacer de su vida un mejor espacio en el que la ciencia y la tecnología puedan caber. Esta pregunta, sin lugar a dudas, deja el análisis. ¿Es la ciencia y la tecnología lo que necesita nuestro país para crecer? ¿Es acaso la ciencia y la tecnología la que nos hará hombres y mujeres de progreso? La respuesta sería afirmativa, ya que no podemos estar ajenos a este mundo globalizado. Los hombres y las mujeres de ciencia requieren ese compromiso social, pero sobre todo gubernamental, para que de esta manera logremos que nuestro país progrese. Muchas gracias. Antes de escuchar a Arnoldo Delgadillo Grajeda, llamamos por favor al Estado de Coahuila a Nereida Alejandra Portillo Dávila. Número 30. Tema número 30, logros y deudas de la educación pública en México. Pues bien, recibimos ahora a nuestro siguiente competidor de Colima, Arnoldo Delgadillo Grajeda. Que el gobierno mexicano y la sociedad mexicana no descanse hasta que no haya ningún niño que no tenga que comer o que tenga obesidad. Muy buenos días tengan todos ustedes, respetables personalidades que integran el jurado calificador, compañeros de la palabra, público en general. Para mí es un verdadero honor presentarme en esta tribuna de la elocuencia, donde el arte de la palabra toma forma a través del poder de la oratoria. Pongo a su consideración mi tema: obesidad infantil y carencia alimentaria. Al norte del estado de Colima, en la comunidad indígena de Suchitlán, Pedro es un niño de 6 años, cuyos padres no tienen los suficientes recursos
para brindarle los alimentos adecuados 3 veces al día. En contraposición, Johan, un niño de 9 años de la capital del estado, en el mismo momento en que Pedro no tiene lo suficiente para comer, está comprando una cajita feliz de McDonald's. Lamentablemente, esta es la realidad de nuestro país. El México de las desigualdades, el México de los pobres y el México de los ricos. El México que no se ha logrado superar a pesar de las políticas públicas y la inversión en combate a la pobreza. Tenemos por una parte el México que ocupa el primer lugar mundial en obesidad y en obesidad infantil. El México donde cada año 70,000 personas mueren por complicaciones relacionadas con la obesidad. El México del niño Johan. Por otra parte, tenemos el México de la pobreza y el México del hambre. De acuerdo a las cifras más recientes del Coneval, del 2012 al 2014, 639,000 mexicanos pasaron a tener carencias alimentarias. 639,000 mexicanos que no tenían hambre y ahora la tienen. 639,000 mexicanos que representan el México de Pedro, el niño indígena del norte de Colima. Pero ¿de qué manera entonces se puede combatir la gran brecha existente entre los que tienen mucho y los que no tienen nada? ¿De qué manera se pueden lograr políticas públicas adecuadas para el combate a la pobreza, pero también para la preservación de la salud de la población, específicamente de los más pequeños? La Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estrella del gobierno federal, nos da destellos de lo que se debe de hacer. Uno de los retos es identificar con nombre, apellido y dirección a cada una de las personas que tienen hambre en nuestro país y llevar hacia ellas políticas asistencialistas, no paternalistas. Fomentar en ellos estrategias como la creación de huertos familiares, como la creación de granjas comunitarias que garanticen la soberanía alimentaria para nuestro país. Por otra parte, es necesario reforzar estrategias en materia de salud y prevención de la obesidad. Y en este tema, creo que juega un papel muy importante medios de comunicación como El Universal, el gran diario de México que hoy nos convoca. Y es que, si somos conscientes de que estamos en la época de la más media, que estamos en la época de las nuevas tecnologías, que estamos en la época de la comunicación instantánea y eficiente, y que los principales consumidores de este tipo de información, a través de redes sociales, o de medios alternativos, o de medios convencionales, es justamente la población joven, creo que podemos encontrar la amalgama perfecta en que los contenidos de los medios de comunicación vayan orientadas hacia el impulso y el combate a la obesidad. ¿Cómo lograrlo? Sin lugar a dudas, hay 2 herramientas fundamentales para el combate a la obesidad en nuestro país. La primera de ellas es el fomento al deporte. ¿Cómo se puede lograr el fomento al deporte en los niños que, como podemos ver, pues ocupan el primer lugar mundial en obesidad? Una de las maneras de hacerla es incluir estrategias dentro de los planes y programas de estudios de todos los niveles, de la educación básica y me atrevería a decir también de la educación media superior y superior, para que haya espacios dentro de la carga curricular y horaria cotidiana para la activación física y el deporte. Hoy más que nunca debemos ponderar asignaturas como la educación física, que permiten la movilización del cuerpo, la activación física y que además pues dejan beneficios para la salud de nuestra población. A todos los aquí presentes
quiero exhortarlos también a participar como sociedad. En contra del hambre tenemos estrategias e iniciativas interesantes que nacen desde el seno de la ciudadanía, como el Banco de Alimentos, como la recuperación de cosechas en los grandes y hermosos campos agrícolas de nuestro país para poder dárselo a las personas que menos alimentos tienen. De acuerdo a la primera gobernadora de México, orgullosamente la colimense Griselda Álvarez, nuestro país se aferra a la esperanza. Compañeros oradores, aferrémonos a tener un México como todos lo anhelamos. No más Pedros, no más Johan, equidad e igualdad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de escuchar a la representante del Estado de Coahuila, llamamos por favor para que elija su tema al representante del Estado de Yucatán, Ángel Daniel Torruco González. Tema número 27. Tema número 27, el pacifismo y los límites de la resistencia civil. El pacifismo y los límites de la resistencia civil. Pues bien, recibimos con un fuerte aplauso del Estado de Coahuila, Nereida Alejandra Portillo Dávila. Dijo Nelson Mandela, el Premio Nobel de la Paz de 1993. La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Pero hoy yo les digo, en estos momentos donde la lógica del mercado nos domina, que la educación es la mejor moneda. La educación es el mejor capital que tenemos para construir un México diferente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, apreciables miembros del jurado calificador, compañeros, amigos en este camino incansable de la elocuencia, estudiantes, público asistente que hoy me escucha. Hoy les voy a hablar de los logros y las deudas de la educación pública en México. Me gustaría primero hablarles de los logros. Definitivamente la educación en México ha cambiado mucho. El gran logro de la educación es que ya no estamos en la época de Vasconcelos, donde la educación era a veces una utopía para muchos. El gran logro de la educación es que la educación es laica, gratuita, obligatoria. La educación es pública y es un derecho de todos. Pero tengo también que hablarles de las deudas de nuestra educación, que son muchas. La gran deuda de la educación en México es la calidad. Nuestro sistema educativo tiene una gran deuda, la calidad en la educación. Quiero comentarles que de acuerdo a Oxfam, 48% de las escuelas primarias no tiene drenaje. Esto significa que una de cada 2 escuelas en México no tiene drenaje. El 80% de los estudiantes en México no tiene acceso a Internet. Están bien, por supuesto, todos estos sueños sobre la tecnología universal. Pero si el 80% no tiene Internet, pero si 1 de cada 2 no tiene drenaje en las escuelas, ¿qué vamos a hacer? En ciencia y tecnología hemos tenido grandes logros. México, por supuesto, se ha destacado a nivel mundial por premios de robótica a nivel internacional. Tenemos excelentes cientistas sociales. Pero, ¿saben ustedes
¿cuánto se invierte en ciencia y tecnología? Se invierte para este año 37,000 millones de pesos, lo que no equivale ni al 1% del Producto Interno Bruto Nacional. La gran deuda en México, repito, es la calidad. Pero si queremos escarbar un poco más, vayámonos a los estudiantes, a los niños, a aquellos que son objetivo de la educación. En el mundo, no solo en México, se ha popularizado esta idea de querer poner modelos en los niños. Por eso hay que seguir la prueba de PISA. Por eso hay que seguir grandes estándares internacionales, olvidándonos que el niño tiene que ser el referente. El niño tiene que ser el referente, no perseguir modelos y estándares internacionales donde muchas veces, no siempre por supuesto, pero muchas veces se violenta al niño en el afán de homogeneizarlo, es decir, en el afán de que todos sean iguales, de que todos los niños salgan de las escuelas con un mismo estándar. Y quiero decirles algo, esa es una deuda de la educación pública, no solo en México, sino a nivel mundial. Somos seres diferentes, somos seres con rasgos propios. Ya lo diría aquel lema que se puso en el 2010 para combatir la discriminación. Es momento de sabernos diversos y valorarnos. La educación tiene que ser eso. En la educación se tiene que poner atención, por supuesto que se tiene que poner atención en la calidad, en los alumnos, y quiero decirles algo, en los maestros. Los maestros antes eran vistos como aquel personaje de respeto, y ahora muchas veces se les ve de otra forma. Para lograr que los maestros sean mejores, que los alumnos sean mejores, pero ¿por qué no decirlo? También felices, porque son respetados sus derechos y sus diferencias. Y para que este mundo pueda tener personas verdaderamente felices y podamos construir un México mejor, hace falta recursos, hace falta inversión. Y más que inversión, que el recurso que hay para educación vaya a la educación. Quiero concluir mi participación con estas palabras de una persona a quien admiro mucho por su congruencia. Me refiero, por supuesto, al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Hay que invertir primero en educación, segundo en educación y tercero en educación, porque un pueblo educado está, por supuesto, más cerca de ser un pueblo libre. Para que elija su tema, llamamos del estado de Jalisco, Cristina Patricia Carrasco Acosta. Tema número 32. Tema número 32, el nuevo mapa diplomático de nuestro país. Objetivos estratégicos, amenazas y oportunidades. Recibimos ahora del estado de Yucatán a Ángel Daniel Torruco González. En una ocasión se le llegó a preguntar al célebre científico Albert Einstein si conocía algún arma que pudiera contrarrestar
el enorme poder de la bomba atómica. Él respondió que existía una, y esa era la paz. Honorables miembros del jurado calificador, autoridades que hoy nos acompañan, hermanos de la palabra y público que se reúne alrededor de esta alta tribuna del país, erigida por el periódico El Universal, el Gran Diario de México y el gobierno del estado de Tlaxcala. Es para mí un beneplácito poder traer a todos ustedes la voz de los legendarios mayas y el día de hoy, en este hermoso recinto, en donde Calíope baja de su exquisita pintura para reposar en los labios de todos los oradores de este país, habremos, bajo el manto de las 9 musas, de reflexionar en torno al tema el pacifismo y los límites de la resistencia civil. Para poder hablar de pacifismo, resulta indispensable remontar nuestra memoria hacia el origen de la civilización. Y ahí podemos encontrar que en realidad, desde que el ser humano comenzó a organizarse como tal, jamás ha existido un periodo de la historia en el que haya faltado alguna guerra o altercados de violencia entre nuestros semejantes. Así podemos observar en las culturas más antiguas, en la cultura griega, en la cultura egipcia, así podemos, por supuesto, damas y caballeros, observar las conquistas del Imperio Romano y nos damos cuenta entonces la falta de capacidad de nosotros como personas para poder adquirir entonces ese espíritu de paz. Damas y caballeros, ¿qué ocurre entonces cuando vienen los grandes altercados violentos a nivel mundial? Ahí está aquella a la que se le conoce como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, como consecuencia, por supuesto, del análisis que podríamos hacer de fenómenos sociales como la Guerra Franco-Prusiana. Ahí tenemos, damas y caballeros, el altercado de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es a donde deseo llegar para poder establecer la óptica internacional, en donde nos damos cuenta de la necesidad de hermanarnos con nuestros semejantes y tratar de prever soluciones a los altercados violentos y en específico a la guerra. Ahí, en el momento en el que surge primero la Asamblea de Naciones, la Sociedad de Naciones y posteriormente la Organización de las Naciones Unidas, nos damos cuenta de la voluntad internacional por mantener un ambiente de paz. Pero, damas y caballeros, ¿qué ocurre cuando lo contextualizamos a la situación que tenemos, por ejemplo, en un país como México? Cuando observamos que, por ejemplo, en el panorama educativo tenemos un rezago de alrededor de 33% de la población nacional, según datos del INEGI. ¿Qué ocurre, damas y caballeros, cuando observamos que tenemos más de 50 millones de pobres, como bien nos lo podría decir, por ejemplo, el Coneval? ¿Qué ocurre cuando padecemos problemas tan grandes como el hambre, que tan solo en la última década de nuestro país ha ocasionado que mueran alrededor de 80,000 mexicanos, únicamente por la falta de alimento? Ahí nos damos cuenta de que tenemos todos los detonantes necesarios para que exista violencia en nuestro país. Ahí nos damos cuenta que cuando el discurso político se aleja de la sociedad a la cual debería de estar protegiendo, existen entonces esa dicotomía entre gobierno y sociedad, y observamos, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado hasta este momento más de 100,000 muertos alrededor del territorio nacional. Ahí se basa entonces el fundamento principal de lo que podríamos llamar la resistencia civil. Una resistencia que más bien es el reflejo del hartazgo de toda una población que ya no está de acuerdo en continuar con esa misma situación que es un vituperio para todos sus derechos humanos, que no solamente se encuentran, por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino en su propia Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son entonces los límites para la resistencia civil? El límite es aquel momento en el cual el ser humano logra ver cómo se culmina a plenitud cada uno de sus derechos.
cuando puede gozar del derecho a la vida, cuando puede gozar del derecho a la seguridad. Y entonces comprendo y llego a solidarizarme, como seguramente lo hacen todos ustedes, con aquellas manifestaciones y movimientos que se encuentran en estados como por ejemplo Michoacán, como por ejemplo Guerrero o como por ejemplo Chiapas, cuando nos damos cuenta de que la situación no puede ser más precaria de lo que ya se encuentra hasta este momento. Ahí apelamos a un nuevo tipo de pacifismo. El pacifismo que llega con los libros, el pacifismo que llega con el alimento, el pacifismo que llega con una buena condición de vida, aquel que permite que el individuo pueda desarrollarse hasta el más alto potencial, donde permite convertir a una sociedad en una sociedad realmente desarrollada que sea competitiva a nivel internacional. Ahí estará entonces la paz que tanta falta nos hace, sobre todo en un país como la República Mexicana. Y entonces sí, damas y caballeros, que se rompan las mordazas de la patria, que los espejos liberen sus encantos, que regresen los tiempos de nuestros héroes, y bajo tu cielo y tus silencios azules, Tlaxcala, levantar en la memoria el canto de las musas, de esa memoria heroica de tus tiempos. Muchísimas gracias. Antes de escuchar a nuestra siguiente participante, llamamos del estado de Hidalgo a Azucena González Ortiz para que elija su tema. Tema número 10. Tema número 10. La difusión de la ciencia y el periodismo científico en nuestro país. Muy bien. Recibimos ahora del estado de Jalisco a Cristina Patricia Carrasco Acosta. México, a donde quiera que voy, me sigues. Honorables miembros del jurado calificador, compañeros de la palabra, autoridades presentes en esta certa de la elocuencia, público que nos honra con su presencia. México y su relación con los países que conforman el mundo. México y su presencia en el globo. Los nuevos mapas diplomáticos que necesita. Las amenazas fundamentales de nuestro país han sido los errores cometidos. Aquellas relaciones diplomáticas que no se han concretado para hacer que México tenga mejor tecnología, mejor educación y una mejor calidad de vida para los mexicanos. Actualmente necesitamos de las relaciones internacionales en un mundo globalizado, lleno de progreso y evolución constante. Hablemos un poco de lo que pasó en la visita presidencial con China. Hablemos de la reproducción que tiene de las energías de este país, que es potencia mundial. Y como muestra del agradecimiento de una buena relación diplomática, están los árboles de reforma. Hablemos ahora de la visita presidencial a España. ¿Cuál fue el error de esa visita presidencial? El descontento de los mexicanos, el hecho de ver que el erario público se utiliza solamente para pasear. La necesidad de estas visitas, la necesidad de la diplomacia con otros países, es el progreso y el aprendizaje. En ningún momento debe ser la satisfacción personal de algunos o los viajes simplemente para otros. Hablemos ahora de Inglaterra. Lo que se hace
solamente viajar. Estos han sido algunos de los aciertos que se tienen. Ahora hay que hablar de cuáles son las oportunidades que tiene nuestro país. En mi opinión, México es rico en muchos aspectos. Turísticamente, México es reconocido por su gastronomía, sus lugares, sus pueblos mágicos. Tiene mucho que compartir. A través de relaciones diplomáticas correctas, de un nuevo mapa que emprenda la realidad y la acción de todas las personas, mediante eso, haremos que México lo dé a conocer. Haremos que a través del turismo más mexicanos tengan el pan de cada día. Haremos que México se sobreponga a situaciones realmente dolorosas para las personas que somos parte de él. El trabajo duro y cotidiano es el que dará un mejor futuro. Esto se logra a través de un mapa diplomático en el que si nos quejamos de la relación que tenemos con el país vecino Estados Unidos, no hagamos lo que no queremos que nos hagan a través de tratar mal a los centroamericanos que vienen a nuestro país, que vienen de paso para encontrar una mejor oportunidad. Las relaciones diplomáticas deben ser hacia arriba y hacia abajo, porque todos somos humanos, todos somos personas pertenecientes al mismo globo y a la misma humanidad. México necesita tener relaciones concretas, también con los países sudamericanos. México necesita humanizarse. Las relaciones diplomáticas, si bien es cierto, muchos lo ven solamente como una plática, como algo que va a permitir hacer. Se hace a través de la unión, se forja a través del esfuerzo. Debemos proponer hacer que México sea reconocido a nivel internacional con lo bueno que tiene. También es cierto, debemos aprender de los fracasos y de los aciertos que se tienen en los otros países. Hablemos de los niños sirios. En las redes sociales todo el mundo comenta que es una aberración humana, que es en realidad un dolor de las personas y de la humanidad. Pero ¿qué hacemos todos los días para cambiar esa realidad? ¿Qué hacemos con las acciones cotidianas y qué debemos exigir al gobierno, a todos y cada uno de los mexicanos, para que la acción sea algo constante, para que la crítica construya y vaya al desarrollo de los países? Debemos actuar desde el cotidiano y debemos exigir que los mapas diplomáticos permitan la convivencia de más personas y el intercambio real, el intercambio de cosas necesarias para hacer la evolución. Hablemos de los refugiados que tuvo México, Chile y España. Hablemos del comunicado que dio el Papa en el que pidió que los países se humanicen, que las personas tengan esa sensación de humanidad, que no se pierda la fuerza, que no se pierda la vida, que no se pierda el conocimiento al otro, la tolerancia, la solidaridad. Los nuevos mapas diplomáticos de México necesitan humanizarse, necesitan hacernos creer y creer nosotros que México tiene un mejor futuro. Llamamos, por favor, a Pablo Yáñez Plasencia. Les informamos que al escuchar a 8 oradores realizaremos un breve receso, así que les pedimos sean tan gentiles y respetuosos de esperar estos 8 competidores. Muchas gracias por su atención. Pablo Yáñez Plasencia, de Baja California, con el número 11. Tema número 11, rumbo al centenario de vida, El Universal, el gran diario de México. Muy bien. Recibimos ahora del estado de Hidalgo a Azucena González Ortiz. Con la venia
estimado calificador, que tiene el ardua tarea de hacer valer la tribuna. Compañeros oradores, amigos todos, amable auditorio que hoy me escuchan, el tema que habré de disertar es de suma importancia para México, porque hablar precisamente de la ciencia y el contraste que tenemos para la difusión de la misma a través del periodismo nos hace reflexionar acerca de una idea primordial. Se dice que Alejandro Magno dormía precisamente con una odisea debajo de la almohada, igual que una espada, y decía de esta misma forma que es tan peligroso un libro en las manos de un ignorante que la espada en las manos de un niño. En ese sentido, tenemos que entender que la ciencia, señores y señoras, es aquello que nos permite vislumbrar nuevos horizontes, comenzar a soñar, y en eso implica también una gran responsabilidad. Porque si bien es cierto, la ciencia y la tecnología es algo que ha movido y también debe de ser difundido, habría que preguntarnos en este sentido, ¿qué es lo que pasa en México cuando se invierte menos del 1% del Producto Interno Bruto en esta área? Cuando nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus letras, en el artículo 6 y el artículo 7 constitucional, nos hablan acerca de esa libre expresión, y tendríamos que también ver al México de hoy, donde no podemos hablar con libertad. Son pocos los espacios que tenemos, esos espacios para expresarnos. Si es difícil expresarnos hoy en este hermoso lugar, donde tenemos el respaldo del periódico El Universal, entonces me pregunto, qué difícil es también ser promotores de algo que desgraciadamente está relegado. Y yo me pregunto, ¿por qué está relegado? ¿Porque nos permite soñar y trascender? ¿Es acaso esa necesidad que tenemos de superarnos lo que nos limita, o somos nosotros mismos? Muchas veces, cuando hacemos una crítica y decimos el periodista en muchas ocasiones tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de emitir sus opiniones, y en ese sentido es porque vivimos en un contexto social, político y económico que reclama ser más libertarios. En este sentido, mis palabras sonarían un poco utópicas, pero recordando aquella hermosa literatura que nos transmite tantas y tantas cosas, es emocionarnos cuando en un primer momento nosotros tenemos la oportunidad de leer a Julio Verne, y en sus letras nos hace imaginar a todas aquellas muñecas parlantes, y nos habla también de aquellas armas de destrucción masiva. Son los primeros engranajes de la ciencia que se detonaría a lo largo de la historia. En ese sentido, el periodista debe ser responsable con sus palabras, porque tiene aquella responsabilidad de que el día de hoy, al estar en esta tribuna, cuando nosotros tratamos de comunicar precisamente ese mensaje, son ellos los portadores de nuestra voz, porque desgraciadamente el día de hoy no está aquí todo el pueblo de Tlaxcala para escuchar mi reclamo, para escuchar mi voz o para escuchar mi propuesta. Estaríamos delegando esa enorme responsabilidad en aquellos que son los redactores precisamente comunicadores de mi mensaje. Entonces tendríamos que entender el supuesto que si no se entiende correctamente mi mensaje, ¿qué es lo que estoy diciendo a la ciudadanía? En ese sentido, cuando nosotros vemos a todos aquellos científicos
que se preocupan por la investigación, es como hablar de aquellos más de 40 mexicanos que están en uno de los más importantes proyectos de este siglo, como es el colisionador de hadrones, y desgraciadamente muchos de nosotros no lo sabemos. Entonces me preguntaría, ¿es responsabilidad del periodista o es responsabilidad también de nosotros mismos como mexicanos para informarnos? Porque solamente a través de esto nosotros pudiéramos sentirnos en ese pensamiento crítico, en ese pensamiento libre que el día de hoy se debe de dar en esta tribuna. Porque la oratoria, señores y señoras, debe de ser eso que nos desgarra el alma, eso que venimos a comunicar y ponernos a hablar de diferentes temas. Pero sin embargo, el día de hoy me siento orgullosa que en esta palestra se inmortalice el verbo, el ademán y el pensamiento de la juventud mexicana. Gracias. Llamamos a Pablo Yáñez Plasencia, de Baja California. Teniendo como testigo al resplandeciente cielo de Tlaxcala, a sus nubes que brillan con destellos sin fin, como vigilante al volcán de la Malintzin y su enorme fuerza, ante su pueblo que puede provocar que se derrita un gran glaciar, y ante el certamen, ante el gran dragón de la oratoria, que es el Universal, acudo a este certamen para hablar del centenario de vida del periódico, el gran diario de México, el Universal. Con la autorización del jurado calificador, con la admiración a mis compañeros oradores y polemistas, y con agradecimiento a nuestro auditorio, quisiera comenzar hablando no sobre octubre de 1916, quisiera hablar de octubre de 2016. En un año, conmemorando los 100 años del Gran Diario de México, asumo que es el periodismo una actividad liberadora. Es el periodismo la actividad social que ha mantenido la democracia en nuestro país. Es el periodismo, señoras y señores, el garante de la libertad, de todas las libertades de las y los mexicanos. Y como parte de ese proceso de liberación, el Universal ha tenido, sigue teniendo y debe seguir teniendo un papel fundamental, porque el Universal no se ha limitado a ser un periódico, no se ha limitado a ser un medio de comunicación, se ha convertido verdaderamente en una institución republicana, porque ha sido testigo de la construcción en este último siglo del Estado mexicano y sus múltiples transformaciones. Asimismo, el Universal se integra como un movimiento cultural que sabe del alcance de sus publicaciones, que sabe del alcance también de sus notas informativas. No por nada, en este mundo globalizado, en el cual periódicos históricos de América Latina, como La Hoja de Brasil, han desaparecido ante el crecimiento del Internet, y aún así el Universal no solamente se mantiene como un medio impreso, sino también que es el mayor portal de noticias que visitan los mexicanos y de donde se informan la mayoría de los jóvenes, incluso a través de las redes sociales. Por ello, veo en octubre de 2016 la oportunidad de vislumbrar un medio de comunicación que actúa como liberador y que preserva la identidad nacional con un orgullo profundo que data desde octubre de 1916.
El Gran Diario de México se ha constituido, por lo tanto, como un medio fundamental para preservar la democracia nacional. Asimismo, este periódico ha generado líderes. Este periódico, consciente de su alcance, ha promovido la generación de estadistas, de intelectuales, de líderes que han influido en la vida política nacional. De este periódico y su concurso ha salido la embajadora de Brasil y la mujer dirigente del PRI, Beatriz Paredes Rangel. De este periódico ha salido el que fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas y que fue, curiosamente, presidente de 2 partidos políticos nacionales, demostrando su liderazgo, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Y también de este periódico han salido presidentes como Adolfo López Mateos. Ningún periódico tiene la dicha de presumir que de sus filas, desde sus actividades, han salido semejantes líderes. Y también este periódico no solamente ha generado oportunidades de vislumbramiento, oportunidades de dar a conocer sus ideas a gente externa a él. Este periódico también ha generado líderes dentro de sus trabajadores. Como ejemplo, Marco Blázquez, que fue de joven a partir de sus 17 años, un periodista de la sección deportiva y que actualmente es el primer senador de oficio en la historia de la nación. Por lo tanto, la presencia del Universal la encontramos en todos los campos de la vida nacional. En 1969, Juan Francisco Villa Ortiz fue cuando asumió las riendas del Universal. Fue cuando comprendió que el periodismo, que el país se encontraba en una profunda época de cambios y asimiló que los medios de comunicación no solamente debían delimitarse a su tarea informativa, sino también formativa. Giovanni Sartori, en su libro Homo Videns, expresa su temor a que sean los medios de comunicación, citando al Althusser, se conviertan en aparatos ideológicos del Estado y generen un mundo como el que George Orwell dibujó en 1984. Pero Ulrich Beck lo contradice, porque los medios de comunicación, en una época en la cual la política, las viejas instituciones, las religiones, los sindicatos, todas esas organizaciones que amalgaman a la sociedad se encuentran en crisis, son los medios de comunicación los que permiten mantener unida a la sociedad, ya que mediante su capacidad de comunicación generan identidad en la sociedad. Por ello, este periódico solamente expresa el sentimiento del pueblo y hay que decirlo. ¿Cómo un periódico logra esto? De manera sencilla, con un fundador como Félix Fulgencio Pallavicini, que fue congresista constituyente y asumió la tarea de construir un periódico que reflejara las aspiraciones del pueblo tras la Revolución Mexicana. Y a 100 años de la Revolución Mexicana, a 100 años de la Constitución del 17, el Universal está llamado a seguir siendo la voz de la nación. Para que elija su tema, por favor llamamos del estado de Tabasco a Paulo Jonathan Estrada Gallegos. Número 31. Tema número 31. Credibilidad y eficacia en las instituciones mexicanas. Perspectiva y propuestas. Bien, y durante estos 7 minutos tendremos nuevamente la transmisión en vivo. Adelante, Diana. Muchas gracias, Marisela. Efectivamente, bueno, abrimos un primer receso después de escuchar a estos primeros 8 participantes y quiero decirles que, bueno, es un honor tener también en este recinto histórico a una mujer que además de ser actualmente diputada federal electa, pues es originaria de Tlaxcala, pero además su formación ha estado marcada por la oratoria, es una destacada oradora
pues mexicana, una destacada tlaxcalteca. Anabel, muchas gracias por concedernos estos minutos de entrevista. Preguntarte cómo marcó la oratoria tu formación política y actualmente, bueno, cuál es tu perspectiva de que se realice pues este certamen nacional de oratoria en Tlaxcala. Pues primero darte las gracias, Diana Luz, te conozco hace bastante tiempo, cuando tú iniciabas en los concursos, a Marisela igual, a quien saludo con mucho cariño, a mis paisanos y agradecerle por supuesto al diario El Universal que haya considerado a Tlaxcala un estado que ha destacado por sus oradores nacionales, muy destacados, hombres, mujeres que han participado en este concurso y que además le permite a la juventud de México conocer nuestra historia, nuestras raíces, nuestro origen, y nos permite practicar algo que a mí me parece que no se debe perder, que es justamente el bello arte de la oratoria, de hablar bien. En efecto, yo me formé en la oratoria, siempre he dicho que mi llegada a la política tiene que ver con mi gusto por poder participar y decir de manera libre lo que he pensado, en lo que he creído durante toda mi vida, y que me ha permitido también pues formarme a través de la lectura, de hablar, de la dedicación, de conocer de los grandes temas nacionales, internacionales. Y en 2001 tuve la fortuna de participar en este concurso en su tercera época, quedé en segundo lugar, y hoy es para mí un gran honor recibir al gran diario El Universal en mi estado y recibir a los participantes de 30 estados en este lugar, recinto histórico de mi estado, y que sientan aquí el cobijo y la libertad de quienes, como el pueblo de Tlaxcala, hemos sido siempre aguerridos defensores de nuestra manera de concebir a la nación y nuestra manera de concebir las cosas. Y además de que para mí el poder hablar de manera libre, como decía Octavio Paz, ¿no? Libertad bajo palabra, es creo yo fundamental hoy en los grandes temas nacionales y le permite a los jóvenes descubrir un mundo mucho más allá de lo que se puede ver desde las escuelas, ¿no? La posibilidad de aportar, de opinar, de compartir, de crecer, de encontrar coincidencias con jóvenes que tienen una manera de ver la vida distinta y de concebir el futuro del país de una manera diferente. Creo que eso es fundamental en lo que aporta este gran concurso que el próximo año cumple 100 años y por supuesto seremos parte de esta gran celebración. Muchas gracias, Anabel. Tenemos muchas preguntas para ti. Me iría con esta tradición de oratoria en Tlaxcala, pues hay pocos concursos en el país al año. Sin duda el del Universal es el de mayor trayectoria, de mayor reconocimiento y es un honor ser campeón o campeona de este certamen. Sin embargo, aquí en Tlaxcala ha habido otros certámenes importantes con mucha trayectoria. Platícanos un poquito de esto. Aquí hay dos grandes concursos, el que organiza nacional el Colegio Bachilleres, que hemos sido sede durante muchos años, y otro gran concurso que es el Premio Tosi, que otorga el premio al mejor orador de México. La diosa Tosi es la diosa original del municipio de Chautempan, municipio textilero, y que se ha organizado durante su primera etapa, se organizó durante 12 años seguidos, y ahora en esta nueva etapa va por el segundo año. Y es un concurso que requiere un nivel de preparación bastante importante y que ha organizado durante 3 años, en diferentes momentos, un concurso campeón de campeones, en el que pueden participar solamente campeones nacionales y que no tiene convocatoria, no tiene temas preparados, son todos improvisados y que implica es un ejercicio intelectual muy importante. Estos dos concursos también se relacionan con la tradición oral de Tlaxcala. Y de hecho el concurso de colegio de bachilleres que se llama Xicotencal Atzayacatzin tiene que ver con esto que decía la secretaria de Economía durante la inauguración, nuestra gran tradición en cuestión de transmisión oral de nuestra historia y de la defensa que ha existido por decir nuestra manera de ver el mundo. Y de hecho en Tlaxcala su origen tiene que ver en la República, la antigua República de Tlaxcayán, donde existía una manera que se ha dicho durante la historia siempre como un senado, un tipo de senado donde se parlamentaba entre los viejos y que de hecho se cita en algunas de las grandes obras francesas,
lo cita Robespierre y Rousseau, Montesquieu, en algún momento, en diferentes etapas, pero lo hacen porque es el modelo que existe, único modelo que existe así en lo que hoy es América Latina, ¿no? Sí, claro, es una belleza. Y de ahí viene nuestra tradición oral, de una república en la que se podía debatir, en la que se tomaban decisiones en consenso, en conjunto, y en la que existía tanto el debate como la palabra como una manera de escribir las razones de por qué tomar o no una decisión que beneficia o no a un determinado núcleo. Muchísimas gracias, Anabel Alvarado, actual diputada electa. La estaremos viendo seguramente en esta trayectoria política que inicia con el pie derecho representando a Tlaxcala en el Congreso Federal. Ha sido un honor tenerte estos minutos por aquí y bueno, seguiremos disfrutando de este certamen. Muchas gracias, Anabel.